Bueno, bienvenido venezolano. Tiene el placer de tener hoy a una persona que merece mi mayor respeto porque se ha transformado en un periodista ícono para la información del béisbol, no solo de los Marlins, sino de las grandes ligas, porque el trabajo fuerte, el trabajo arduo que ha hecho este joven Daniel Álvarez lo ha llevado a ser reconocido por su trabajo y por su esfuerzo ya en todos los Estados Unidos y se ha transformado en vocero de importantes noticias, por lo cual nos sentimos muy orgullosos de tenerlo hoy acá y como dice el dicho, pues como buen hijo de su madre, tremenda periodista y la dama del béisbol, Marimonte, pues con nosotros está hoy Daniel Álvarez. Daniel, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, John. Buenos días y bueno, honrado y agradecido por tus palabras, por tus conceptos. Es algo que significa mucho y además, bueno, por tu apoyo de varios años también. Sí, señor. Los Marlins para este 2022. Hubo un cambio en la gerencia, se fue Derek Jeter, una cosa que ha tenido mil versiones, pero ya no está. Eh, ¿Cómo ves tú las perspectivas para este 2022 del equipo en base a esta otra reestructuración que se ha hecho con respecto al equipo? Sí, yo personalmente no creo que las cosas cambien, al menos drásticamente, en las primeras de cambio de la temporada, ¿no? Lo digo porque Derek Jeter dejó una base en Miami construida con eh, muchos miembros del equipo que él los trajo y los conoció en Nueva York y los trajo de allá precisamente. Y empezaron a dejar esa base, esa estructura con el desarrollo de los jugadores de las ligas menores, con los miembros del cuerpo técnico, con miembros de la directiva, con Keyman, con Brian Charin, con Dan Brindley, con Gary Dembo. Y yo creo que eso no cambia por ahora. Sí van a haber decisiones posiblemente que Derek no habría tomado. eh, puede que haya cosas que se manejen de forma distinta, pero por ahora el plan del equipo va a seguir siendo el mismo. Eh, no creo tampoco que con Derek acá las cosas habrían cambiado mucho en cuanto a la agencia libre, si firmara a Nick Castellanos o a Michael Conforto o no sé, a Kyle Schwarber, e incluso al mismo Jorge Soler. Yo creo que eso era algo que iba a pasar eventualmente. Y bueno, ciertamente es un cambio, es una reestructuración, porque los Marlins en este momento no tienen un CEO y es posible que lo estén buscando, de acuerdo con lo que dijo Bruce Sherman, el dueño del equipo, en el comunicado. Y sí, es una nueva era sin Derek en Miami. Fueron 4 temporadas, casi, bueno, esta iba a ser la quinta y posiblemente la última. La noticia a mí me sorprendió por el momento en el que llegó, pero no me sorprendió del todo porque estaba en su último año de contrato y sí se comentaba que podía ser una posibilidad que después de ese último año, después de la temporada 2022, Derek sencillamente diera un paso al costado. Sí, era algo que ya venía como que se venía el ruido allí dentro del ambiente. Ujú. Daniel, y con respecto al equipo, hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Por fin tenemos un jugador cubano, desde hace mucho tiempo no lo teníamos en el equipo. Algo que yo creo que hacía falta, porque esta es una ciudad con mucha influencia cubana y Jorge Soler ahora forma parte de este equipo, un muchacho bastante, eh, tiene curiosa su historia también y todo, y como muchos de los inmigrantes que han venido a este país, pero que pues va a darle ese toque cubano al equipo. ¿Cómo has visto a Jorge en los entrenamientos de primavera? Lo he visto muy bien, he visto muy bien a Jorge en tremenda forma física. Se nota que es un muchacho que se preparó muy bien durante el off-season. Se preparó aquí en Miami, que es donde vive, es donde su casa, donde él quería jugar. Y eso es muy positivo, tener peloteros que quieren jugar aquí en Miami. Sí, hacía falta un pelotero cubano de gran impacto, porque Correcto. los Marlins lo han tenido,
los han tenido en los últimos años, pero no han tenido ese impacto que pueda tener Soler tanto en el terreno como fuera del terreno también. Sin embargo, John, me parece que no es suficiente y no estoy tan convencido de que este sea el pelotero que vaya a llevar a la gente al estadio masivamente. No por Soler, sino porque lamentablemente la afición de los Marlins en su mayoría no ha respondido como uno ha querido, como uno ha esperado en las últimas temporadas, que está bien, ¿no? Quizás no había un pelotero cubano y cuando se tuvo, lamentablemente falleció trágicamente y había una diferencia cuando José Fernández en paz descanse pichaba aquí en Miami, pero aún así eh, hubo temporadas y hubo jugadores buenos que valía la pena ver y la afición de los Marlins aún así le faltaba responder. El caso de Stanton en 2017 cuando estaba a un jonrón de los 60, por ejemplo. Eso era historia lo que estábamos presenciando y todavía faltaba por ese respaldo del público. Pero espero que Soler sea esa pieza que empiece a cambiar eso. También depende mucho de que si el equipo está ganando o no. Esa es la realidad. Y Claro. mientras los Marlins no estén ganando, eh, pueden traer al cubano que quieran que sea una superestrella, pero aún así necesitan ganar. Lo que pasa es que yo había entendido, y corrígeme porque tú conoces a profundidad los intríngulis del equipo, que esta es una ciudad que tiene varias características, y esto ha sido analizado por la pasada administración y quizás por esta también, que la gente pues le cuesta ir al público. Uno a veces va a un juego contra los Medias Rojas o contra los Mets y siente que está en el Shea Stadium o en el estadio de Boston porque el Sí. gentío apabulla. Entonces Ujú. pareciera que es una ciudad sin identidad arraigada, como lo es los Cachorros de Chicago, etcétera, etcétera. Y por otro lado hay un problema de sponsors. No sé por qué. Las ciudades normalmente, hasta ciudades pequeñas como Minnesota, tienen un sponsor de una cadena de tiendas respetable global, pues digamos, a nivel nacional. Y aquí pareciera que cuesta un poco y los sponsors empujan mucho. Muchos sponsors a veces hacen que se contraten figuras o se contraten estrellas y se encargan de publicitar el equipo de una manera muy profunda. Y eso parece que aquí no ha funcionado, a diferencia, por ejemplo, de los Hits, cuyo estadio se llama como una aerolínea pues a nivel global y tienen una línea de cruceros también global, pues. Y no se ha Sí. podido engranar eso. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, con el HIT ahora que tienen FTX, la empresa, una de las empresas de criptomoneda más Fuerte. reconocidas en el mundo, más fuertes. FTX es uno de los sponsors principales de la escudería Mercedes, por ejemplo, en la Fórmula 1. Loan Depot, por ejemplo, que es quien tiene Miami ahora mismo, o los derechos del estadio de los Marlins, es una empresa que va creciendo, ¿no? Pero sí, quizás le gustaría ver algo de más renombre. Sin embargo, no es un contrato malo, son un poco más de 10 millones de dólares al año. Eh, Aún así, mencionas algo clave, Johnny, es el sentimiento y la identidad que tienen esas ciudades con esos equipos. También hay que destacar, los Cachorros son un equipo del siglo XIX. Sí, claro. Los Generaciones. Mets, Sí, sí. exactamente, los Mets son un equipo de los años 60 y que además están en Nueva York y que Nueva York es una ciudad de béisbol. Claro que están los Knicks, claro que están los Jets, los Brooklyn Nets, lo que sea, pero aún así eso es una ciudad de béisbol y es un tema cultural. En Miami ha costado construir esa cultura, por lo menos para las grandes ligas, porque en Miami se juega mucha pelota, en Miami se juega mucho béisbol y eso es innegable, pero que existe esa identidad todavía cuesta. Que a lo mejor ha sido un tema de cómo lo han manejado las administraciones anteriores, desde Wade Huizenga en el 97, después de ganar la Serie Mundial, o en el 98, perdón, después de ganar la Serie Mundial en el 97, pasando por Jeffrey Loria, y ahora también la era de Jeter Sherman, porque no han podido ganar, ciertamente. En el 2020 ocurrió el año de los playoffs, una postemporada expandida, una temporada abreviada por el COVID-19, pero aún así ha faltado. Y creo que es un tema de eso cultural y que además en Miami hay muchas cosas para hacer también. Correcto, una ciudad multicultural. Ujú.
Y fíjate que pareciera el mismo efecto porque en Tampa Bay se ha logrado clasificar, se ha logrado ir a series mundiales recientemente y sin embargo tampoco pareciera que hay el mismo efecto. Exactamente. Y los Rays, ¿qué excusas pueden tener? Porque ha sido el mejor equipo del béisbol en los últimos 3 años. Ay, eso, yo no tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda, sí. Y han tenido granjas y han tenido de todo. Y han tenido granjas y tienen granjas que si el equipo de Grandes Ligas, uno no, a lo mejor no le encuentra sentido a cómo es que ganan, de la forma en la que ganan, cuando vean los récords del equipo de AAA, el AA, el Clase A, la Liga de Novatos, se quedan boquiabiertos porque es hasta más impresionante. Entonces es un equipo que invierte bien esos recursos. Ciertamente no tiene una gran contratación ni gastan gran dinero en la agencia libre, Pero saben armar equipos. pero saben armar equipos y es por eso que casi los 30 las otras 29 organizaciones están buscando gerentes y scouts y empleados de los Rays a ver si dan con la fórmula. Sí, yendo un poco más al roster, Daniel, pues el cuadro va a quedar prácticamente como estaba. Brian Anderson, Miguel Rojas, el capitán, nuestro digno representante, Chisholm en segunda y Aguilar en primera. Y en los outfield, bueno, las dos nuevas contrataciones en las esquinas, y en el centro va a quedar el obligatorio zurdo que tiene que ir intercalado ahí, que es Jesús Sánchez. Ese sería más o menos el roster regular según la información que tengo acá disponible. Y como suplente, pues tienen una versatilidad porque pareciera que John Berti y el llegado Joey Wendell, que me parece un jugador bastante competente, serían los utilities, y Peyton Henry como catcher y probablemente Delino de Shields sería el grado para cubrir al novato Jesús Sánchez en el outfield. ¿Cómo ves ese roster, Dani? Mira, muy parecido a lo que acabas de mencionar. Todavía tengo la duda si es de Shields o Roman Quinn. Alguno de los dos puede quedarse. Eh, Cualquiera de los dos que entre o de los tres con el que va a mencionar, el otro es Williams Astudillo. Necesita un movimiento en el roster de 40 porque los tres están llegando como, no, como No, peloteros invitados, que exacto, non-roster invitee, y algunos movimientos debe haber, algunos posiblemente sean designados para asignación y otros puestos en la lista de lesionados de 60 días, ¿no? Pero, pero el tema precisamente con estos jugadores es que el roster para el primer mes de la temporada, John, va a estar en 28. en 28 y eso es importante destacarlo. Entonces, puede haber un cupo más para un lanzador, es posible que lo usen ahí, y el otro sea un jugador de posición, y quizás ese jugador de posición sea Williams Astudillo, que me parece tiene grandes posibilidades de hacer el equipo. Ha causado muy buen impacto dentro del Sí, equipo. sí, y gusta lo que está haciendo Astudillo. A Mati le ha gustado lo que ha visto hasta ahora y vamos a ver eh, cómo se sigue desarrollando en las próximas horas, porque ya hoy sábado parece que es el límite, ¿no? Como para que cada quien sepa si hizo el equipo o no. Am, de resto, sí, Sánchez es quien parece va a tener que jugar el jardín central. Lamentablemente no hay uno nato en el roster y eso puede ser un problema hasta cierto punto, porque tienen a dos jugadores de las esquinas del outfield, como Soler y Avisaíl García, que son hombres grandes, que no son hombres que cubren mucho terreno y que su defensa no es la fortaleza, Avisaíl siendo mejor defensor que Soler. Claro. Pero el problema que no tiene uno lo tiene el otro. Y es que Soler no tiene el alcance ni la defensa de Abisail, pero sí tiene el historial de salud que no tiene Abisail. Y lo digo porque Abisail tiene un historial de lesiones en las piernas en los últimos años, que es lo que me preocupa del jugar el center field para él, sabiendo que es un jardín en Miami, el que tendría que correr mucho más porque los gaps, los espacios, las dimensiones son mucho más largas, más grandes, y, y eso a la larga puede generar lesiones. Recordemos el caso de Stanton, por ejemplo, que siempre se vio afectado por eso.
correcto. por todo lo que tenía que correr y a veces el sobreesfuerzo que hacía en un parque como este. Y bueno, eso puede ser un problema. Pero yo creo que, bueno, algo van a resolver los Marlins. En AAA está Brian de la Cruz, que en cualquier momento puede subir. Sánchez Correcto. parece ser Sánchez tiene un tema y es que Jesús es muy bueno para partirle a los flies y que el problema lo tiene es cuando va a agarrar la pelota. Es algo inexplicable y se lo han preguntado a KJ, a Keith Johnson, el coach de outfield. Él dice, es que le parte bien, lee bien los flies, pero es un tema de cuando va a agarrarla. O sea, y le preguntan, ¿cuál es la solución? Bueno, pues que siga practicando y que Eso no siga se arregla. Mira, y eso no se arregla, que Dani. tenga repeticiones, porque es algo que para mí no tiene sentido, pero bueno. Yo jugué hasta pelota doble A y yo jugaba infield y yo todas las agarraba. La que tú me tiraras, dura, difícil de cabeza. Y el rollo venía cuando tiraba primero. Sí, no, Me decían, pero bueno, pero si lo más difícil era agarrarla. no, bueno, pero eso pasa. Entonces, bueno, ese es el tema con Sánchez. Vamos a ver cómo le va. Joey Wendell y Brian Anderson son los hombres, son el factor X en este equipo, porque los dos van a jugar donde se les pida. Anderson es un extraordinario tercera base. eh, Lamentablemente tiene la misma liga de Nolan Arenado y eso, mientras Nolan siga aquí, ganar un guante de oro para Andy va a ser prácticamente imposible. Pero, Sí, pero hasta vi que Marilyn lo probó en el center field. sí, porque parece, y estoy de acuerdo con él en que puede ser el jugador que más condiciones tenga para hacerlo, de los que están en el equipo. Eh, lo mismo que John Berti, que son peloteros muy versátiles, pero Andy, el día que alguien necesite un descanso en los jardines, o Soler, Abisail o Sánchez, Anderson puede ir a los jardines. Un día puede ir al right field y Abisail puede ir al centro, o un día es Abisail el del día de descanso y es Anderson quien va a ir al right field, que ya ha jugado ahí y lo ha hecho de manera fenomenal, y Joey Wendell va a estar en tercera. Va a haber un día en el que Miguel Rojas va a necesitar ese día de descanso y entonces es Joey Wendell quien va al shortstop, o va a segunda y Jazz Chisholm va al campo corto, o es Jazz Chisholm el del día de descanso y es Joey el que juega en segunda. No, ese es un Eh, peloterazo de Wendell, me es, parece es una un, adquisición de primera. y además es un muy buen bateador y es un caballero. Es un líder silencioso, pero que lidera con el ejemplo, respetuoso, abierto con la prensa, y es un pelotero que los jugadores, la gente en Miami va a apreciar mucho. A disfrutarlo. Y la verdad es que, bueno, viene además, lo que más me gusta de todo es que viene de una cultura ganadora y tiene cómo enviar ese mensaje aquí en Miami. Sí, pero pareciera que todo el cuello de botella y el problema está en el center field, porque todos estos movimientos de poner a Anderson Sí, center es sí, tratar de ver quién puede estar en el center field en caso de. Pareciera que exactamente. Y por eso creo que va a ser importante ver cómo llega el equipo a julio, cuando venga la fecha límite para los cambios, ya sea que vayan a ir por un centerfield para seguir compitiendo o que sencillamente no lo hagan y empiecen a salir de otras piezas, ¿no? sí, porque en las Eh, ligas menores no pareciera que hay todavía algún Todavía no, exactamente, en todavía esa no, posición. exactamente, todavía no lo hay. Connor Scott fue cambiado a Pittsburgh, Cameron Meissner fue cambiado a Tampa, Brian de la Cruz. Lou Brinson se fue. Luis Brinson, lamentablemente no se le dio. Brinson va a ser el equipo en Houston, déjame decirte. Ah, sí. Sí, sí, Y un yo equipo creo que que tiene dos o tres opciones en el center field, precisamente. sí, las tiene. Bueno, en el center, ahí es donde está el problema, no la tiene. Ah, Porque claro, claro, correcto, porque ellos tienen a McCormick, o tienen a Meyers, o tienen a José Siri, que Siri parece que es quien se va a quedar en esa posición, pero por ahora hay chance de que Brinson se quede en el equipo. Vamos a ver cómo le va, un si le cuarto viene outfield. bien. Sí, vamos a ver si le viene bien el cambio de aires y además en una Y acaba de organización explotar, que, es lo que habíamos sí, que esperado. una organización que, contrario a los Marlins, desarrollan mejor sus peloteros, ¿no? Así que vamos a ver cómo les va. De resto, las otras esquinas son con Michael Brantley y Kyle Tucker, que Kyle Tucker, cuidado, y esto lo digo muy en serio, no se mete entre los primeros cinco.
o primero, entre los primeros tres, o quizás hasta gane el MVP de la Liga Americana. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, el picheo, bueno, Alcántara el primer turno, López el segundo tentativamente, Trevor Rogers, tremendo zurdo, Eliezer Hernández sería el cuarto abridor y quiero que me hable sobre Jesús Luzardo, que parece que el muchacho vino encendido, a pesar de que todavía pareciera que no logra en algunos momentos pasar a los jugadores, pero ha tenido un sprint training bastante bueno. Háblame Para, de pas Jesús. para pasar a los jugadores hay que tener un picheo que te lo permita, un strikeout pitch, un picheo para retirarlo. Y parece que Jesús lo encontró en su curva. Eh, y tiene un picheo quebrado que se ha visto de maravillas en el sprint training. Ayer lo vi en una salida contra los Astros. El único daño que le hicieron se lo hizo José Altuve, que Y primero un le dio jonrón. un jonrón y después en un muy buen turno, en una muy buena batalla, le ganó a Altuve con una base por Oye, bola, pero estamos hablando de Altuve, pero ¿no? sí, no de cualquiera. Y estaba, además de eso, era una ofensiva de Astros que era prácticamente la que va a estar en el día inaugural. Ahí no había mucha diferencia. Ahí estaba Bregman en tercera, ahí estaba Jeremy Peña en el short, Altuve, Gurriel, Tucker, Brandley, Maldonado. Esa alineación no va a cambiar mucho en el Opening Day. Lo único es que posiblemente no sea Luis García, sino Framber Valdez. O Correcto. posiblemente no, va a ser Framber Valdez el Sí, que va el a abrir el primer Opening pick. Day. Pero me pareció muy bien porque además fue la ofensiva más difícil que ha enfrentado. Y además estaban jugando completo, que eso era lo otro. No era que estaban, bueno, voy a tomar 2 turnos y me voy. No, jugaron completo ayer los Astros. Eh, y eso es positivo para Jesús, que ha estado muy bien, que está muy enfocado. Ayer tuve la oportunidad de irme hacia el bullpen en West Palm Beach y Mel Stottlemyre estaba muy contento con lo que estaba viendo en las repeticiones, en los picheos. Eh, Porque un problema que tenía Jesús era que o sea, tenía la tendencia a cambiar el ángulo y la mecánica para distintos picheos. No, ahora repite todo. Y eso es importante para él. Y tiene mucha confianza, que es lo más importante que menciona Mel. A veces se deja llevar mucho por las emociones Jesús y bueno, parece que este es su Y eso año es finalmente de presta. importantísimo, Dani. Ujú. Eso es importantísimo porque los jugadores pueden descifrar los lanzamientos. Los buenos Sí, jugadores ven que el ángulo es distinto y dicen, ah, viene con tal lanzamiento. Entonces, exactamente, exactamente. se hacen predecibles. Y más en el béisbol de hoy en día, ¿no? Que tienes tanta tecnología para verlo. Con esto no hago alusión al tema de Houston, pero les recuerdo que está permitido ver las Claro, señas del pitcher antes y después de los juegos con video. Antes y después, durante no. Pero claro. antes y después sí, y eso hay como descifrarlo. Es descifrarlo, claro que sí. Si eso, mira, me lo comentaba el otro día en una entrevista muy buena que tuve con Tani Pérez, hablando del Ujú. famoso honrón de Bill Lee. Y le dijeron que si él lo estaba esperando, él dice, mira, él, en el último juego, ese juego donde tiré el jonrón, el primer turno, él me lanzó, anteriormente, en el juego anterior, me tiró una contra el piso y quedé ridículo. Pero en el último juego se lo tiró antes del turno famoso del jonrón y la pelota, él la dejó pasar y fue bola. Pero él notó que él cuando hacía ese lanzamiento cambiaba la configuración completa, el ángulo y hasta la forma de lanzar. Y cuando le tocó el turno, el primero fue bola, pero después dijo, ah, le quedó en la mente la forma como lanzaba y a lo que vio el lanzamiento, desafortunadamente vino por todo el medio del plato y todavía andan buscando la pelota. Mm. Sí, es así. Bueno, son las grandes ligas, ¿no? Por Grandes lo menos. ligas, estamos Ujú. hablando de algo. Mira, y bueno, los relevistas, ya todo, Bender, Bass, etcétera, pero quiero que me hables de Max Meyer, que lo estamos siguiendo y no se queda en el equipo aparentemente por ahora, obviamente, porque lo están llevando con toda la calma del mundo, pero ¿cómo Ujú. se vio en los entrenamientos Max? Muy bien, Max. Es un hombre muy competitivo y sabe dónde están hablando de él, sabe dónde no están hablando de él, sabe qué dicen, saben qué no. No sé si eso es bueno o es malo, pero el punto es que eso lo motiva y tiene el material. A pesar de su estatura, no es un pitcher muy grande, pero tiene un brazo súper potente, de 97, 98, 99 millas. Tiene el mejor slider de todas las ligas menores y posiblemente cuando suba a grandes ligas va a ser de los mejores
15, 10 de todo el béisbol. Eh, a ese nivel está trabajando todavía mucho con el cambio de velocidad, que todavía no es un gran picheo, o no es un picheo con el que pueda dominar mucho en grandes ligas. Digamos que está promedio, pero sigue trabajando en él y tiene buena velocidad. Y él va a estar, yo creo que él va a estar muy pronto en la rotación, John. Tan pronto como la primera mitad de temporada puede llegar Que bueno, Maxi lo Meyer. esperaremos porque de verdad ya Sí, lo que hemos visto de él es un espectáculo. sí, hay que estar pendiente, lo mismo que con Edward Cabrera, que también podría subir. Edward fue enviado a AAA, él no llegó a tiempo al sprint training, lamentablemente un tema de visa y eh, temas, bueno, obviamente todos estaban en paro patronal, ¿no? Y eso afectó los planes de cada quien. Pero Edward va a estar bien y va a subir en cualquier momento, ¿no? Ahora, de Pero todos esos, por supuesto, excepción de Pablo López, de Alcántara y Trevor Rogers, el que mejor se vio fue Sixto Sánchez, pero lamentablemente como que no acaba de recuperarse. no, Sixto lamentablemente tiene una lesión en el hombro de la que no se ha podido recuperar y lamentablemente tuvo una recaída y encima de eso llegó con sobrepeso y los Marlins no están del todo contentos con la situación. Sixto tiene un proceso muy largo por delante. Yo no sé eh, cuándo lo veremos lanzar en Qué 2022. lástima, porque de verdad ese año, el año de la pandemia fue el espectáculo. El espectáculo. Tenía tiempo que desde José Fernández y el tipo Pedro Martínez no iba un pitcher que era tan efectivo y tan bueno Ujú, eh, como novato, pues. exactamente. Ahora bien, para cerrar, Miguelito Cabrera, tu mamá y tú están siguiendo a Miguel en estas cosas. Me decía Carlos Guillén en una entrevista que le hice que curiosamente el año pasado le faltaban 13 jonrones para los 500 y ahorita le faltan 13 hits para los 3000. Mira, no estaba al tanto del dato, pero es verdad. Es Sí, verdad, sí, es me lo verdad. dijo Carlito. Yo lo que espero es que no espere hasta agosto para dar el hit 3000. Son dos cosas distintas. No Son es lo dos mismo cosas a distintas. ese dar un jonrón que dar Y un hit. lo, y lo dijo Sobre el todo mismo para una Miguel. persona como Miguel. Claro, y además John, los números de la segunda mitad de Miguel, o después de que da el jonrón Extraordinario. 500, fueron muy buenos. Y porque no estaba buscando los jonrones. De hecho, creo que dio uno o dos más, pero ni los estaba esperando, Miguel. Sí, 502, está en 502. Está en 502, dio dos más después de agosto y me imagino que fueron los dos honrones más relajados que ha podido dar en su Ayer, carrera. ayer creo que dio uno, antier. Ayer dio uno ciertamente en el entrenamiento, hacia la banda contraria como cosa rara. Eh, Él parece que es zurdo y todo lo Bueno, otro, bueno, tuviste todo la el right oportunidad field. de conversarlo con Roger Clemens, que le sacó la bola por el Sí, right field, que sí, también fue sí, otra de sí. las cosas importantes de tu paso por este Eh, pre-training Sí, memorable. conversar con el cohete fue muy especial por lo que se puede aprender de él, ¿no? Es muchísimo. Y que estaba ahí casualmente, estaba ese día nada más en Lakeland y bueno, fue algo que disfrutamos, pero a Miguel lo vimos bien, está por supuesto muy enfocado, está muy tranquilo, motivado, emocionado y eso creo que es importante, no solamente para él, sino para los Tigres de Detroit, que parece que finalmente tienen un grupo de jóvenes con Casey Mize, con Tarek Skubal, con Riley Green, con Spencer Torkelson, Por cierto, que acaba de es muy salir la interesante. noticia de que Sí, Riley Green se fracturó. bien. Qué Sí, lamentablemente. lástima, qué Ujú. lástima porque entre él y Torkelson son dos prospectos que tienen dentro de los 5 primeros en la organización de Detroit y eso es lamentable. Lo quería ver a los dos, uno zurdo y uno derecho, pero Sí. sí. Esperemos que sea algo rápido, ¿no? Y que vuelva pronto. Por supuesto, quiero que por favor los que no lo hacen, porque mucha gente lo hace, sigan el Extra Base, que ahí es donde está por las plataformas. Bueno, dinos por dónde está por Twitter, está por Instagram, está por todos lados. Estamos en todos lados, sí. El extrabase.com. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook también y en YouTube. Y ahora también, bueno, retomamos más los podcasts, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, el podcast El Extrabase. Esta semana el Extrabase Fantasy Podcast.
Y también el podcast Por la Goma de Mari Montes todos los domingos con un pedacito de la historia del Maravilla. béisbol. Pero ya armaste tu equipo de fantasy, ¿o no? Varios. Yo hoy voy a Varios. hacer el segundo draft porque tengo Varios. dos. Y eso ¿Tienes la dos? verdad es que para los periodistas nos ayuda mucho estar Claro, claro, no. El fantasy es una herramienta de trabajo. sí, señor. Sí, El señor. fantasy es una herramienta de trabajo, pero mira, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Me pues aquí lo faltan, tienen. Señores, miren lo que es el me faltan éxito. me faltan Un dos prospecto todavía. de periodista ya a la altura de que está jugando su fantasy. Hay tiempo para todo. Hay Tiene su novia tiempo, también. hay Felicidades. tiempo, gracias. Es decir, tiene Hay una tiempo, mamá que es sí. su maestra, o sea, un papá que es extraordinario. Bueno, señores, aquí está la clave del éxito, Daniel Álvarez. Dani, Juega en fantasy. Esa es juega la en clave. fantasy. Sí, señor. Muchísimas Pero, gracias, Dani, por la entrevista y te deseamos que primero Dios te bendiga a ti, a toda tu familia y en segundo lugar que sigas esa carrera. Aquí nos tratamos de resaltar los valores de los venezolanos y tú eres sin duda alguna una promesa y una gran esperanza para nosotros los venezolanos en el extranjero. amén, John. Muchísimas gracias. Me llena mucho eso. Lo agradezco muchísimo. Y bueno, muy agradecido contigo también por la oportunidad y por la labor que haces con los venezolanos aquí también. Y queridos amigos, si les gusta este tipo de programas y les llama la atención todo lo relacionado con el béisbol, suscríbanse a bienvenidosvenezolanos.com en YouTube, también por Instagram, y allí estaremos enviándole programas similares a este que vamos a presentar el día de hoy y con el cual podrán disfrutar de información y lo mejor de lo que pasa en el mundo del béisbol. Ya saben, suscríbanse y denle a la campanita para que siga recibiendo programas como este que estamos haciendo el día de hoy.